Bien. Hola, Misael. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿cómo estás? Vale. Misael, gracias por tu tiempo, por aceptar esta charla, ¿no? Que en este tiempo es algo complejo reunirse, juntarse, así que es interesante estar en estos debates, ¿no? De conversar temas relacionados a la guitarra, a todo este mundo, ¿no? Desde constructores hasta los intérpretes y todo esto. ¿Cómo estás, Misael? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo empezó el año con esta cuarentena? Supongo que se han cancelado muchas actividades. ¿Dónde estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Primero que nada, encantado de estar acá contigo y de conocerte además, porque apenas nos estamos conociendo oficialmente a través de la cámara. Y sí, el año fue un poco extraño, ¿no? Porque para mí el año empezó muy fuerte en el sentido de que afortunadamente tenía muchos conciertos programados y concursos y actividades y clases, etcétera. Y literalmente de enero a principios de marzo dormí pocas horas a la semana. Estaba siempre, bueno, en febrero, por ejemplo, estuve fuera todos los fines de semana. Yo ahora vivo en Arizona, en Estados Unidos, que es donde está bastante grave lo del COVID ahora. Entonces estamos todos en cuarentena eh, estricta ahora. Pero bueno, a principio de año, te digo, estaba saliendo muy seguido a tocar conciertos y a dar clases, etcétera. Y justo en cuando empezó lo del COVID, fue que tenía, digamos, el último concierto como oficialmente programado para esa temporada. Y en cuanto regresé, me tocó que me dijeran que, claro, que la pandemia estaba empezando a surgir acá y que se cancelaba todo, etcétera. Y, o sea, pasé de tener así completamente ocupado el calendario a completamente desocupado el calendario. Porque como dices tú, entre cancelaciones, cosas pospuestas, en suspenso, etcétera, pues todo quedó en el aire. Entonces, yo creo que la situación mía fue muy parecida a la de muchos otros artistas, sobre todo, ¿no? Que estábamos ocupados y de pronto nada. Vale, sí, sí, te entiendo. También para muchos colegas dentro de la guitarra se ha complicado en todas las ramas, ¿no? Ya sea la docencia, los conciertos, ¿no? Los viajes, justo en anteriores charlas hablábamos pues con diferentes guitarristas, estuvimos con María Isabel Martínez, estuvimos con el maestro Ignacio Rodes y bueno, todo esto nos ha llevado a restablecer, ¿no? A reinventar las cosas en cómo las vamos a llevar, ¿no? Y esperando que esto pronto pase para poder retomar las actividades, ¿no? Todo esto, los viajes y lo demás. Así que estar sanos y que todo vaya bien. Exactamente. Sí. Bueno, Misael, entrando ya al tema, ¿no? Que lleva la inicial de esta charla, siempre es un tema de conversación y discusión esto de los concursos, ¿no? Ya que, si bien es cierto, muchos guitarristas llevan de diferente manera su carrera, ¿no? Muchos por los conciertos, otros netamente por los concursos, otros de ambas maneras, ¿no? En tu caso, tienes un historial muy amplio de primeros premios en concursos importantes y bueno, eso es, ¿no? Eso es, es interesante y es admirable, ¿no? Pero normalmente no sabemos, ¿no? Vemos de afuera, vemos al artista en el escenario, vemos el desempeño en esa hora de concierto, vemos cuando recibe el premio, pero no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Si es que no sé, si es que no es, si no somos parte de este proceso o si no somos guitarristas que estamos dentro de la línea de los concursos, ¿no? Entonces, quisiera consultarte eso y nos compartas un poco todo esto, lo que conlleva prepararse para un concurso, ¿no? ¿Cómo es tu preparación? ¿Cuánto tiempo te preparas antes de un concurso? ¿Cómo seleccionas el repertorio? Vamos a ir a ver por partes, ¿no? ¿Cómo inicias tú la preparación para, para un concurso? Con la Eh, elección del repertorio, ¿cómo trabajas el dicho repertorio? sí, depende mucho del concurso, obviamente, ¿no? Eso hay que decirlo, pero hoy en día yo creo que el asunto del repertorio, por ejemplo, es muy diferente que hace a lo mejor 20 años, porque
yo más o menos por lo que tengo entendido, y he hablado con gente que ahora son maestros, que antes concursaban, por ejemplo, eh, pues antes era mucho más común que hubiera un repertorio establecido para el concurso. Entonces tú llegabas al concurso y todo el mundo tocaba casi el mismo repertorio, ¿no? Por misma decisión del concurso. Ahora yo considero que es mejor que se le permita al artista escoger el repertorio, porque entonces el artista plantea su propio discurso musical, no es impuesto. Sí, yo entiendo la validez de tener una obra que todo el mundo toca, por ejemplo, porque en ese momento puedes comparar de una manera un poco más objetiva, quizás usar esa palabra, pero en general, hoy en día casi todos los concursos te permiten la mayor libertad de selección de repertorio. En ese momento, yo trato siempre de escoger la música que me permite a mí decir lo más, digamos que una música que me permita demostrar mis fortalezas, pero más importantemente, demostrar mi lenguaje musical, mis ideas musicales, mis intereses musicales, porque no hay nada peor que ir a un concurso y que te toque tocar una obra que no te gusta, ¿no? Y en ese momento es lo más difícil del mundo, porque ¿cómo convences a alguien más de una obra si, a ti no, si tú no estás convencido, ¿no? Entonces, ese siempre es uno de los detalles de los concursos que imponen muchas obras, ¿no? Porque en algún momento queda claro que vas a tener que tocar obras que no están en tu zona de confort, ¿no? De comodidad. Pero como comentábamos, hoy en día, como están abiertos, pues yo recomiendo siempre escoger obras que no solamente son técnicamente seguras para el guitarrista en ese momento, sino que son de alto interés para el guitarrista. O sea, que la persona que va a concursar esté muy convencida, que tenga ideas muy fuertes en la obra, porque al final tienes 10, 15, 20 minutos para dejar una impresión en el escenario. Es otra cosa que mucha gente no considera, ¿no? Que, como tú dices, se ve el después, se ve el premio a lo mejor, se ve el concierto al final, etcétera. Pero realmente tú como concursante tienes a veces 5 minutos para convencerlos de que perteneces a la siguiente ronda o 10 minutos para convencerlos de que deberías ser ganador del primer premio, etcétera. Entonces, es una dinámica interesante, ¿no? La verdad es que es muy, muy ardua. Eh, y eso a lo mejor es otra cosa que la gente no asimila. Eh, bueno, la gente, estoy hablando del público en general, ¿no? Obviamente, incluso músicos que no son, perdón, gente que no son músicos, pero que son cercanas a mí, pues están conscientes del proceso que conlleva un concurso, ¿no? Pero en cuestión de repertorio, por ejemplo, yo creo que eso sería mi consejo principal, o realmente el único. Escojan música que les gusta, que demuestra fortalezas, etcétera, y que demuestra la capacidad musical que tiene el músico. Nunca me he orientado tanto por cuáles son obras de concurso, por ejemplo, o tengo que tocar algo rápido porque tal. No, realmente yo creo que cualquier obra es una obra de concurso si la tocas bien tocada y si la tocas con convicción. Claro. Sí, 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 te doy la razón. Bueno, personalmente yo no he participado en concursos, pero sí he tenido la oportunidad de conversar con guitarristas, ¿no? Que han participado en concursos importantes y siempre está como que esa idea, ¿no? Que comentas de que esta obra es para concurso o la obra más complicada, o si bien es cierto, se tiene que presentar un cierto nivel, ¿no? También se puede presentar el nivel como una obra pues no tan compleja, por así decirlo, ¿no? Demostrando pues la musicalidad y las ideas, como tú dices, que tiene cada intérprete, ¿no? Y bueno, sí, en algunos concursos, bueno, hay obras establecidas que tocan todos, ¿no? Tal vez para que haya un punto de referencia para poder comparar, ¿no? Pero luego ya es la calidad de cada intérprete. Y otros Y elementos que cuenta mucho es el jurado, ¿no? Obviamente. Lo que pasa es que el jurado, pues es un tema ya muy complejo porque entra la subjetividad, obviamente. Igual, últimamente lo que hacemos es artístico, entonces llega un momento en el que es artístico y por lo tanto una cosa no es mejor que otra, sino diferente. Entonces, el tema es que en concursos buenos, digamos, por lo general tienes un jurado bueno. Y un jurado bueno en 30 segundos sabe si tienes la capacidad técnica, si tienes la capacidad musical, etcétera. Obviamente,
tienes más tiempo que 30 segundos para demostrar más cosas, obviamente, pero un buen jurado, digamos, no es necesario ser tan obvio, ¿no? Sin embargo, de pronto hay situaciones donde a lo mejor los jurados no son tan experimentados ni como guitarristas ni como jurados, y en ese momento yo sí recomiendo un acercamiento mucho más directo, ¿no? Por ejemplo, cuando me toca hacer, o cuando me ha tocado hacer algún concurso, eh, entre comillas, subrayado chico, donde pienso que a lo mejor el jurado no tiene tanta experiencia, pues toco obras que claramente muestran alguna cosa que quiero mostrar, que imagínate en un caso que puedo tocar muy legato, ¿no? O muy rápido, o muy fuerte, no sé, ahí sí, digamos, utilizo esa herramienta. Pero realmente ya hoy en día cuando voy a concursar yo muestro mi estilo y espero lo mejor, ¿no? Y últimamente eso es lo único que puedes hacer, ¿no? Prepararte lo mejor posible, tener el mejor nivel más alto posible, escoger lo mejor posible las obras y después ir a hacerlo lo mejor posible y ya está. Después de eso está realmente fuera de tus manos, ¿no? Como concursante, digo. Ah, No. trata de hacerlo lo mejor posible y después esperar lo mejor. Sí, sí, te entiendo. Claro, debe ser muy, muy complejo, ¿no? Eso de ver, o sea, realmente quién está en el jurado, como dices, ¿no? Si te toca un buen jurado, también estamos hablando, pues, de gente con nombre, con conocimiento, con prestigio, y gente también que no, que tal vez iría con una idea distinta de calificar netamente si una interpretación es mejor que otra, ¿no? Como mencionas, es arte, ¿no? Y en arte no podemos decir este arte es mejor que otro. Entonces creo que para el jurado también es un trabajo complejo en concursos de nivel, pues definir por qué este guitarrista tiene el primer lugar diciendo, bueno, es mejor que el segundo, ¿no? Pero hay muchos puntos ahí y lo único que queda, como mencionas, es dar lo mejor, ¿no? Y presentar lo mejor. En tu caso, cuando decides concursar, Misael, ¿te fijas en estos puntos que mencionas? ¿Te fijas quién es el jurado? De más o menos los parámetros, los lineamientos que propone, ¿no? Con las reglas del concurso. Yo más que nada me fijo en eso, en el concurso en sí, en los límites de tiempos, los requerimientos que puedan pedir en algún momento de repertorio específico, etcétera. Pero realmente yo no le pongo tanta atención al jurado. Yo, para empezar, no soy ningún experto en el sentido de saber decir, uy, este jurado quiere tal cosa, etcétera. No, conozco algunos y más o menos tengo idea de qué les gusta, pero últimamente, pues como te digo, no tendría caso que yo me pusiera a estudiar para convencer a uno, cuando realmente tienes que convencer a 20, ¿no? Etcétera. Entonces, no, yo realmente me fijo, como te comentaba, en el repertorio, en los lineamientos del concurso, como decías tú, y, y ya está, a tocar lo mejor posible y esperar que pase lo mejor. Sí, por supuesto, si veo nombres familiares en el jurado, familiares en el sentido de que los he tenido de jurado en otro lugar o que he tenido clase con ellos o los he visto tocar en concierto, etcétera, pues a lo mejor te da una idea o una cierta sensación de tranquilidad que sabes que son jurados educados, ¿no? Educados en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Educados en me refiero. Eh, pero fuera de eso realmente no sé. Es muy raro que vea un nombre de jurado y diga, uy, este no, o algo así, nada, que va. De hecho, por lo general, la verdad, ni me entero de quién es el jurado hasta después del concurso. Muchas veces me entero de quién está de jurado cuando les estoy dando la mano en la ceremonia de premiación o de clausura o lo que sea al final, ganado o no ganado, ¿no? O sea, una vez acabado el concurso, me refiero. Entonces, ese es el approach que he tenido yo y realmente te digo, yo no me preocupo tanto por los jurados. Yo sí tengo otros compañeros muy concurseros que se saben todos los jurados, se saben qué desayunan en la mañana, qué comen en la tarde, etcétera, ¿no? Este, porque así son de obsesos, ¿no? Pero yo no sé si eso realmente les da una ventaja o no. Más bien es un estilo diferente, yo creo, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, también eso, lo que comentas es una propia presión que los concursantes se cargan, ¿no? Y podemos también mencionar eso, ¿no? De que te lo voy a consultar luego. Misael, tu preparación, tu propio sistema de estudio, consiste en muchas horas, tienes un sistema en especial, obviamente un trabajo consciente diario, repartes tus horas de estudio en el día, técnicas, ejercicios, ¿cómo es tu sistema? Coméntanos un poco de ello. Sí, yo soy bastante libre en el sentido del estudio. Empiezo siempre y lo recomiendo mucho
calentando debidamente, ¿no? No me refiero a 2 horas de escala, no, o sea, realmente yo tengo una rutina como de, ni siquiera es una rutina, tengo un grupo de ejercicios eh, que a lo mejor me paso 20, 30 minutos antes de empezar a tocar formalmente, digamos, eh, donde paso mucho, sobre todo hago ejercicios de independencia, de aislar movimientos en la mano, etcétera, para ir como despertando lo mejor para mí es levantarte en la mañana y agarrar la guitarra, porque en ese momento el cuerpo está flojo, está todo relajado, ¿no? Entonces tú te levantas y muy despacio y tranquilamente empiezas a reeducar la mano a buscar el sonido correcto, etcétera, a hacer cosas muy sencillas. Y ahí vas, digamos, subiendo de nivel hasta que estás listo para tocar obras. ¿Ya? Yo, una de mis, no sé si debilidades o fortalezas o necedades o qué, es que me encanta tocar obras difíciles. Entonces, llega un momento en el que realmente no puedo agarrar la guitarra y tocar la obra, sino que realmente tengo que eh, calentar, digamos, debidamente para yo sentirme cómodo tocando las obras. Sin embargo, tú sabes perfectamente bien que nunca falta que te bajas del avión y el avión llegó tarde, etcétera, y tienes que tocar en 20 minutos. Entonces también tienes que estar preparado para tocar frío, ¿no? Pero, pero definitivamente, digamos, mi rutina normal es llevar un proceso de calentamiento de unos 20, 30 minutos donde hago, realmente yo no le digo técnica, porque realmente no es me siento con el metrónomo, no, o sea, me siento y poco a poco voy limando la uña correctamente, etcétera, encontrando el sonido que quiero sacar, despertando la mano izquierda, despertando la mano derecha y luego empiezo ya de lleno con el repertorio. Eh, de ahí en fuera, pues por lo general empiezo con la obra más difícil, una vez ya calentado. Empiezo con la obra que me requiere la mayor cantidad de concentración y empeño, digamos, mental. Eh, Desde el principio, porque es cuando estás a lo mejor más, o al menos yo es cuando estoy más consciente de lo que estoy haciendo. Entonces empiezo con eso. Si hay trabajo más técnico que hacer, tiendo a hacerlo al principio del día con metrónomo o pasajes que hay que repetir mucho, muy segmentados, por ejemplo. Lo tiendo a hacer hacia el principio del día. Entre más pasa el día, tiendo a enfocarme más en aspectos musicales. Aunque realmente siempre estoy tratando digamos que siempre estoy acercando mi práctica con un propósito musical. Muy rara vez estoy pensando solamente en la técnica. Realmente prácticamente el 99% del tiempo que estoy estudiando estoy pensando en un efecto musical o en una frase musical, etcétera. Muy rara vez estoy pensando no sé, digitaciones o cosas así. Tiendo a resolver digitaciones muy rápido en las obras y de ahí en fuera estoy siempre enfocado en la música. Entonces, mi día, quizás por eso es que que tiendo a tener más libertad al estudiar. Realmente estudio una obra hasta que siento que está bien o hasta que siento que hice lo que tenía que hacer y después estudio la obra que sigue, etcétera. Yo sé que hay gente muy rigurosa, ¿no? Que dice de las 9 a las 9:45 voy a estudiar Capricho Árabe, de las 9:45 a las 10:17 voy a estudiar Adelita y de las 10:17 a las 10:27 voy a estudiar Lágrima, ¿no? O sea, así. Yo, que va, soy malísimo para eso. Digo, de las 10 a 9, de las 9 a 9:45 y a las 10:30 me doy cuenta que estoy tocando la primera hora, ¿no? Entonces, no me funciona tanto a mí tener esquemas muy rigurosos. Ahora, por supuesto que hay momentos y la gente que como tú toca conciertos, etcétera, es imposible no darte cuenta que hay momentos en los que tienes que asumir horarios así, ¿no? Donde tienes que estrenar una obra en 2 semanas y tienes que asegurarte que le des 2 horas al día a tal obra, ¿no? O un concurso. Y una de las experiencias que me ha pasado a mí, donde he aprendido mucho, es que por ejemplo, a principio de año estuve literalmente uno y otro estaba tocando concierto, concurso, concierto, concurso, concierto, concurso. En ese momento a lo mejor los repertorios no son los mismos. Entonces ahí es cuando tienes que aprender a manejar tu tiempo más, ¿no? Porque no es lo mismo tener un repertorio que usas para todo, que también es complejo, ¿no? Pero quizás más fácil en ese sentido, y tener que manejar un repertorio de concierto, un repertorio con orquesta, un repertorio de concurso al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, sí manejo un poco más mi tiempo, pero como te digo, jamás he llegado realmente al nivel
donde estoy con el cronómetro en la mano, ¿no? Y diciendo, ok, ya pasaron 37 segundos con esta hora, sigue la que sigue. No, que va. Yo recomiendo más el eh, limpiar tu día lo más posible de compromiso, etcétera, y sentarte con la guitarra a estudiar. Y listo. Eso es lo que me funciona mejor a mí, la verdad. Ah, y este tipo de sistema es independiente de las horas que puedas llevar. Claro, Obviamente, lapsos de descanso y ello. queda claro, como comentábamos, si estás viajando mucho, pues las horas disminuyen. Claro, ahí Entonces, es complejo. por ejemplo, ahí sí, eh, de tanto que está en el aeropuerto, ya sé en qué lugares en el aeropuerto puedo estudiar, ¿no? O sea, suena ridículo, pero realmente a ese nivel a veces estamos ocupados, ¿no? Entonces, sí es importante, digamos, tener en cuenta dónde se puede estudiar, cómo se puede estudiar. Yo sé que hay momentos en mi casa que no puedo estudiar, entonces prefiero venir a la oficina y viceversa, ¿no? Entonces, de pronto estoy en la casa y siento que estoy distraído, entonces me aíslo a otro lugar. Y yo soy fanático de buscar, si se puede, situaciones diferentes, ¿no? Yo recuerdo hablar con, bueno, no hablar tanto, pero en una masterclass que Margarita Scarpa comentaba eso, ¿no? Siempre toca en un lugar diferente de la casa para escuchar otro sonido diferente. Yo afortunadamente tengo algunas guitarras en la casa, entonces de vez en cuando uso una guitarra diferente para no sé, mantener todo lo más activo posible, ¿no? Eh, pero en cuestión de concurso y de concierto, sí, como dices tú, eh, de pronto hay que tener las horas disponibles del día, o sea, y ya es independiente, ¿no? A veces me pregunta alguien, uy, ¿cuánto estudiaste hoy? No sé qué, y la verdad es que no sé. Lo único que sé es que estuve todo el día con la guitarra en las manos. Y pudo haber sido 7 horas, o pudo haber sido 9, o pudo haber sido 3, o pudo haber sido 5, no sé. Entonces, eso ya es independiente. Lo que sé cuando estoy, digamos, ocupado es que estoy tocando la guitarra siempre. Siempre que tengo la oportunidad, estoy con la guitarra en las manos. Y eso quizás es el elemento esencial, ¿no? Para tener éxito en concursos, por ejemplo. Estar súper cómodo con el instrumento. Claro, ya es una rutina que se ha hecho ya parte de tu forma, ¿no? De tu rutina misma de vida y llegas a encontrarle el sentido de sacarle provecho a esas horas, ¿no? A mí, en mi caso, me ha pasado que a veces a querer estudiar más de 2, 3 horas, también no he llegado a buen puerto, ¿no? Me he cansado y no he tenido un buen resultado y me ha pasado que también en una hora he tenido más resultado, ¿no? Dependiendo de la calidad de estudio. Y lo que comentas de los aeropuertos, sí, te doy la razón, ¿no? Siempre un par de veces me ha pasado que tengo que bajar del aeropuerto y directo al concierto, ¿no? Y en frío, ¿no? Bueno, y mencionaste algo interesante, ¿no? En tu caso, bueno, pues, tenías estos compromisos, ¿no? De concursos y conciertos, ¿no? A la vez, ¿no? En tu cotidiano. ¿Y cómo manejas tú la tensión en cuanto a ello? Tienes, no sé, bueno, ya la misma experiencia que tú tocas desde muy joven también ya te da cierta confianza en el escenario, ¿no? Pero siempre, pues, un concurso te provoca tensión, ¿no? Por más que tengas la seguridad y la experiencia de años, y no es lo mismo que estás en un concierto donde, bueno, el repertorio es totalmente elegido por ti, cómodo, y que igual hay una tensión, pero la presión y el nerviosismo que puede crear un concurso es diferente. ¿Manejas eso de alguna manera? ¿Te enfrentas directo al escenario? Como se dice, ¿te tiras a la boca el lobo o te preparas antes, de alguna forma? Eh, yo, un poco de todo, ¿no? Realmente yo tengo la fortuna de que nunca le he tenido miedo al escenario. Y esa la considero una virtud realmente. Bueno, virtud es virtud al mismo tiempo, porque a veces es posible estar demasiado relajado en el escenario. Y entonces en un concurso, por ejemplo, si estás nada más sentado como que no está pasando nada, tampoco transmites lo que hay que transmitir. Entonces, eh, digamos que he estado en los dos lados del espectro, aunque no recuerdo nunca haber sido muy nervioso en el escenario. Yo creo que siempre disfruto de eso, sobre todo cuando en un concierto tienes un buen público, por ejemplo, es lo mejor del mundo, ¿no? Puedes estar ahí 4 horas, no pasa nada, inventando notas, ¿no? Pero como dices tú, en un concurso, por ejemplo, es muy diferente, ¿no? Entonces, en el sentido de la atención, depende mucho del tipo de concurso, del tipo de concierto. Yo recuerdo, por ejemplo, a principio de este año, pues te digo, tenía varios conciertos, un par de conciertos tenía que hacer Premier Mundial, por ejemplo. Entonces, es otro tipo de tensión cuando tienes ahí al compositor y está ahí a lo mejor uno de los guitarristas que tú admiras mucho, etcétera.
y no es lo mismo que sentarte a tocar en tu casa, queda claro, ¿no? Sin embargo, yo tiendo a ser muy exhaustivo en mi preparación, entonces tengo la confianza, digamos, detrás de que sé que he estudiado bastante, entonces, y también tengo la certeza de que no soy perfecto, ¿no? Entonces yo sé que cuando salga al escenario van a haber cosas que no me van a salir como quería que me salieran en la casa o etcétera. Y últimamente tienes que lidiar con eso, ¿no? Y eso le pasa a todos, literalmente a todos. Entonces, también como dices tú, entre más años, pues aprendes también a conocerte mejor, sabes qué lugares hay que estudiar más que otros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, a principio de este año tuve la fortuna de ganar el concurso de Bach que tenemos aquí en la Universidad de Arizona. Este concurso está dedicado 100% a Bach, sí, y David Russell es el jurado para la final. Y es el concurso más difícil que he hecho en mi vida, ¿no? Eso me queda claro, porque yo soy a lo mejor respetuoso además de la música de Bach, entonces siempre he tenido como una especie de intimidación de tocar Bach, ¿no? En un concurso, en un concierto no tanto, ¿no? Pero en un concurso, imagínate, sobre todo cuando es lo único que puedes tocar, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en ese concurso es lo más tenso que he estado en cualquier concurso. Y la primera vez que tuve la suerte de ganar ese concurso fue diferente porque había estado tocando en ese momento toqué la partita en re menor de Bach, la de la Chacona, ¿no? Y curiosamente había ido a Alicante a tocar un concierto. Y me acuerdo que la primera ronda fue, por ejemplo, el miércoles, ¿no? Me fui el jueves a Alicante, toqué, regresé el lunes y el miércoles fue la final, ¿no? Entonces estaba yo totalmente volteado a las horas. Estaba igual si estaba el sol o no afuera, era igual para mí. Y entonces cuando me subí a tocar el escenario, me acuerdo esa vez, me subí casi en automático porque estaba cansadísimo, estaba volteado y a lo mejor eso me ayudó en un momento dado, porque de otra manera a lo mejor hubiera estado demasiado tenso, pero estaba tan, no sé, en medio de todo que me subí y dejé que tocaran las manos, digamos, hasta cierto punto. En ese momento me ayudó, pero en esta última vez, por ejemplo, a pesar de que estaba viajando a Canadá, por ejemplo, me pasó un poco lo mismo, ¿no? Que toqué la primera ronda, tuve que salir a tocar y regresar a la final. Y en la final estaba entero, entonces tenía mucha presión de tocar bien y porque además encima de ese concurso yo conozco de hace mucho a David y a María Jesús, su esposa, y me han ayudado mucho a mí en lo personal y tenemos una relación, digamos, muy cercana, entonces yo sentía además la presión de tocar bien para David, ¿no? Que independientemente del concurso, si él al final decidía otro ganador, no pasa nada si yo toqué bien, si yo hice las cosas bien. Entonces, esa siempre es la presión más grande para mí, realmente. Entonces, te digo, por mil razones estaba sumamente tenso en el concurso y sumamente presionado. Y en ese momento sí, ¿no? Es estudiar lo más posible, estudiar de la manera más segura posible y subirte al escenario con la mayor confianza de que hiciste el trabajo y de que las cosas van a salir a lo mejor no perfectas, pero bien. Y en ese momento, como dices tú, te tiras a la boca del lobo, ¿no? Y que salga lo mejor y ya está. Realmente no hay mucho más que hacer. Yo conozco mucha gente que también hace rutinas de meditación, que utilizan yoga, que utilizan a lo mejor eh, una dieta que les permite, digamos, tener mayor concentración en el escenario. Eh, Obviamente todo esto tiende a ser un poco subjetivo, ¿no? Porque a una gente le funciona, a otra gente no le funciona. Entonces, realmente yo recomendaría tratar de encontrar la rutina o el contexto que te permite tocar mejor y tratar de reproducirlo lo más veces posible para ver qué es lo que realmente te funciona. Eh, de ahí en fuera hay que subirse al escenario muchísimo. Y en ese momento, aunque seas la persona más nerviosa del mundo, cuando empiezas a tener experiencias positivas en el escenario, poco a poco baja la tensión, poco a poco incrementa la confianza y en ese momento pues realmente puedes comunicar lo que quieres comunicar. No hay nada peor que ver a alguien muy nervioso en el escenario, ¿no? Porque yo como músico, por ejemplo, me ha tocado ver colegas míos que están temblando en el escenario y yo lo sufro como no tienes idea, yo casi No, vomito. ajá. Sí, No, sí. no lo puedo, o sea, me causa una ansiedad enorme cuando estoy viendo, sobre todo a un colega mío, pero realmente a cualquier músico que no le está viendo bien y está nervioso, yo me quiero meter abajo de la silla. Sin embargo, si soy yo el que está en el escenario y algo sale mal, no pasa nada. O sea,
reaccionas, ¿no? Pero no pasa nada, estás tú tocando. Sin embargo, te digo, cuando me toca ver a alguien más, es lo peor. Si alguien me quiere torturar, esa es la manera. Pónganme a ver a alguien que le está yendo mal y me pone muy nervioso, de verdad. Y tampoco puedes ayudar, ¿no? Estás ahí y tienes que esperar que lo resuelvan de la mejor manera posible y ya está. Sí, sí, sí. No, te entiendo. A mí, bueno, alguna vez me pasó eso, ¿no? De que, y creo que lo peor es, no, lo peor es que no puedes hacer nada. Claro, estás sentado y se acabó. Estás Sí, sufriendo por él, ¿no? Sí, esa de ver a alguien con esos nervios y eso. Bueno, en el escenario, si te toca pasarlo, ya es cosa tuya, ¿no? Ver cómo solucionas, pero ver a un colega, como tú dices, sí, sí, sí he pasado por eso y es complejo. Eh, pero bueno, la preparación, la buena preparación también es la base para todo lo que comentas, ¿no? Claro, independientemente de la experiencia de cada uno, de la facilidad que tiene cada uno, hay gente con más capacidad, con más talento que le permite abarcar las obras de mejor manera, en menos tiempo tal vez, ¿no? La experiencia que uno tiene y presentarse a un concurso como este fuerte, que solamente puedes tocar Bach y que tienes como jurado al maestro David, también crea tensión. Ahora, sé muy bien el aprecio que te tiene el maestro David, María Jesús, y son gente, pues, que el maestro David, o sea, siendo la luminaria que es, ¿no? En el mundo de la guitarra, cuando estás tocando con él, te hace sentir el mejor, en el nivel en el que estés. Tú eres el mejor en ese momento, ¿no? Y esa capacidad de transmisión realmente lo he visto en pocos maestros, ¿no? Pero claro, también la rigurosidad del concurso amerita ser estricto y él tiene la capacidad para hacerlo también, ¿no? Pero claro, la tensión es complicada manejarla en los diferentes aspectos. es interesante, por ejemplo, que hablando de este concurso que está dedicado a la música de Bach, realmente el concurso nació por otro, digamos, aspecto de los concursos, que es que mucha gente tiende a tocar repertorio seguro, entre comillas, subrayado, en el sentido de que tú vas a un concurso y vas a escuchar la sonata de Brauer, la primera sonata de Brauer, 8000 veces, ¿no? Porque funciona, porque es muy buena. Yo soy fanático de Brauer y fanático de su música y fanático de esa sonata. Yo creo que esa sonata es una genialidad, ¿no? Sin embargo, hay mucha música muy bonita que también funciona en concursos, ¿no? Entonces, Bach tiende a ser el primero que se corta porque la gente dice, no, bueno, es que con Bach me estoy arriesgando de más, es sumamente difícil y a lo mejor no es tan efectivo como otras obras. Claro. Uno de los problemas que tiene Bach va de regreso a lo que comentábamos antes, que muchos jurados se creen expertos en muchas cosas, pero a lo mejor en Bach sobre todo, y Claro. entonces en ese momento te arriesgas a que hay una polarización incluso más agresiva que si yo fuera a tocar Joaquín Rodrigo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento mucha gente opta por no tocar Bach, ¿y qué pasa? Que no se escucha Bach. Entonces, al mismo tiempo, muchos guitarristas, sobre todo en la etapa de concurso, pues a lo mejor tienen un solo repertorio que se usa para los concursos y ese mismo repertorio tocan en conciertos. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay Bach en conciertos. Entonces, es una pena porque Bach obviamente es un genio y una columna enorme en el desarrollo de la música, Universal. iba a decir del oeste o moderna, pero realmente cualquier música. Claro. Entonces, por eso mismo, a David se le ocurrió empezar este concurso aquí en la Universidad de Arizona, porque él viene todos los años y claro, Bach se Claro. toca muy poco. Entonces, a raíz de eso es al revés, ¿no? Bach se toca casi la mitad de las clases que vienen cuando viene él para acá y el concurso nace literalmente por una especie de respuesta al hecho de que en un concurso a lo mejor no se toca Bach, pues decidimos hacer un concurso específicamente para la música de Bach y de ahí nace esto, de una tendencia, digamos, concursera que a lo mejor no tendría sentido, ¿no? Tenerla, pero que definitivamente pasa. O sea, muchísima gente no toca Bach por el aspecto del concurso, ¿no? Porque, uy, este jurado me va a decir que no, este jurado me va a decir que sí. Y en una obra, por ejemplo, como La Chacona, que encima ya mucha gente tiene opiniones muy específicas de la obra, imagínate en un concurso además tocar esa Claro. obra. Es un volado, ¿no? Entonces, yo entiendo hasta cierto punto por qué se opta por no tocar eso. Sin embargo, como te platicaba y como decidimos acá, la música de Bach es demasiado buena y importante como para no tocarla. Entonces, por eso nace el concurso este acá. Es un detalle interesante y sobre los concursos, además.
Genial. Mira, no conocía ese detalle, ¿no? Sobre la idea. Sabía del concurso, sabía de que el maestro David estaba de jurado, estaba siempre presente, pero sí, sí es interesante y cierto, ¿no? Te puedes tal vez topar en algún momento con algún, si el concurso es de guitarra, obviamente, y tienes un jurado, pues, con tal vez hasta especialista en música antigua, hasta tal vez no le parece tocar baja en guitarra, ¿no? ¿No? La obra es original para violín, que se puede, Claro, y alguna vez puede escuchar ese tipo de conceptos, ¿no? Pero creo que ahora y en este tiempo ya la mentalidad cambia, ha cambiado. Y bueno, y la música de Bach es tan genial que, o sea, en la guitarra va bien, ¿no? Y trabajarla es muy compleja. Originalmente no está pensado, obviamente, para el instrumento, ¿no? Como las sonatas de Brauer y ese tipo de cosas, pero claro, creo tú, que tú tienes una suite de laúd, por ejemplo, es ah, prácticamente totalmente tocable en la guitarra, o sea, sí, sí, tal cual. a raíz de cambiar unos bajos, puedes tocar la obra literalmente como la escribió Bach. Entonces, a mí me parece ridículo. Yo estoy de acuerdo contigo, hay mucha gente que tiene opiniones muy cerradas, ¿no? Sobre eso. Por ejemplo, yo sé perfectamente bien que hay muchos jurados hoy en día que odian que la gente toque, que los concursantes toquen transcripciones o arreglos en concursos, ¿no? Que las Sí, sí, obras tienen que ser ordenadas para guitarra, no sé qué. Pero a ver, Asturias, por ejemplo, una de las obras más famosas para guitarra, una de las obras que a lo mejor ha traído públicos de todas edades, todas las nacionalidades hacia la guitarra clásica, es una transcripción, es un arreglo, fue original para piano. Hay claro. muchas obras que fueron originales para otro instrumento que en la guitarra suenan impresionantes. Entonces, no me vengas a decir que en un concurso también solamente puedes tocar eso. Yo entiendo perfectamente bien que si lo único que tocas son arreglos, a lo mejor hay un problema, ¿no? Pero por tocar un arreglo que descalifiquen a un concursante, porque me ha tocado de los dos lados, me ha tocado como jurado escuchar a otro jurado que diga eso y como concursante que se me discrimine a mí por tocar un arreglo, ¿no? Cuando realmente los guitarristas sabemos perfectamente bien que hasta el arreglo más fácil es más difícil que una original para guitarra. Sí, O sea, sí. Oh, por supuesto, vas a tocar una obra de Scarlatti, por ejemplo, que suenan impresionante en la guitarra, además, muchas de las obras suenan maravillosamente en la guitarra y además muestran otras cualidades que no muestran en el clavicordio o en el piano, etcétera. Eh, y se te discrimina porque no es original para guitarra. Por favor, ¿no? O sea, te digo que en estos momentos es cuando a veces los jurados obviamente juegan un rol muy importante y a veces no se tiene una preparación correcta para juzgar. Obviamente estoy generalizando de más. Hay gente que es muy buen jurado que tiene esta opinión y que a lo mejor tiene esa opinión por sus razones, ¿no? Pero yo, como tú dices, hoy en día, y viendo el rol que han tenido los arreglos en, en la historia de la guitarra clásica, me parece una cuestión ridícula realmente. La chacona de Bach. No me digas que no vamos a tocar la chacona de Bach porque no es para guitarra, por favor. Todas las suites de violín, de cello, bien, pues, claro. puede ser, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. No, y también recordando que justamente el repertorio de la guitarra clásica se enriqueció, ¿no? Recordemos las transcripciones de Tárrega, o sea, esto, gracias a él se transcribió Chopin, fue el primero en transcribir Albéniz, y muchas de esas obras, en mi caso, por ejemplo, cuando empecé con la guitarra de niño, la primera obra que escuché fue la Danza Española número 5 de Granados en guitarra, o sea, ni por acá, ni por aquí que era de piano, ¿entiendes? exacto, Y, ese es el punto, que a veces, en casos muy específicos, el arreglo se convierte a lo mejor en una obra mejor al arreglarlo, ¿no? Entonces, claro, la danza número 5 arreglada por Llobet, por ejemplo, una maravilla. lo esencial. Obviamente suena precioso en el piano, ¿ok? Y No, el maestro Leonis era un genio, ¿no? Pero la guitarra clásica tiene capacidades que realmente que ningún otro instrumento tiene. La guitarra clásica tiene una intimidad que permite transmitir y conectar, ¿no? Eh, queda claro que tú agarras un violín y tocas y suena de aquí a la ciudad que sigue, ¿no? La guitarra clásica no tiene esa virtud, pero tiene otras. Y eso permite, cuando arreglas obras hacia la guitarra clásica, demostrar otras cualidades de la obra, escuchar otras cosas que a lo mejor no habías escuchado o que el público no había escuchado en esa misma obra. Y eso se agradece. Entonces, yo soy fanático de escuchar. Además, yo hoy en día, habiendo hecho muchas transcripciones y arreglos, etcétera, me queda claro el trabajo arduo y complejo que es arreglar una obra de un instrumento para otro. Obviamente hay obras que tú agarras la partitura de piano y casi casi la puedes tocar con la guitarra, ¿no? Pero
hay obras que no, hay obras que tienes que encontrar soluciones de maneras muy ingeniosas y en esos momentos es un arte el arreglar obras, es un verdadero arte y una verdadera rama casi separada de tocar y ejecutar, sino saber adaptar obras hacia la guitarra. Y eso, te digo, para mí es una herramienta enorme y una herramienta muy fuerte. Además, es muy inclusiva en el sentido de que tú vas a un concierto de piano y a lo mejor te gusta mucho la música de piano y un día vas a un concierto de guitarra y como decíamos, oyes Asturias. Y dices, Claro. wow, ¿no? La guitarra también tiene cosas. Entonces, esto atrae públicos y crea sociedades, etcétera. Te digo, yo veo puros positivos. Obviamente, hay ocasiones donde el arreglo no funciona en el instrumento. Y también Sí, hay que saber reconocer eso, ¿no? Por más buen guitarrista que se sea y por más bueno que se sea al arreglar la música, llega un momento en el que la música a lo mejor no funciona porque no se puede tocar al tempo indicado, hay que sacar demasiadas notas, etcétera. Eso me queda claro. Pero en muchas ocasiones los arreglos suenan bien y en ese momento yo creo que hay que darle su debido lugar tanto en concierto como en concurso, que es quizás claro. lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Y eso es sería tal vez lo complejo, ¿no? Pero en casos como, recuerdo un concurso, el concurso Alhambra, por ejemplo, no recuerdo en qué año la obra obligatoria fue La Serenata Española, de Joaquín Malats, sin ningún problema. Entonces, y es más, o sea, ese repertorio, Malats sobre todo, creo que tú entras salvo que seas un especialista en el piano, tú entras a YouTube, pones Serenata Malats, se sale la guitarra, no sale el piano. Asturias igual, o sea, malo que reiteremos en el ejemplo, pero sí, es que si tú le preguntas a alguien que no sabe música, que sepa de Asturias, casi nadie sabe que es de piano. Obviamente te digo, obviamente el crédito debe ir para el maestro Albeniz, ¿no? Que tuvo Total. la obra. Sin embargo, su música es tan buena, yo pienso lo mismo de Bach. La música es tan buena que cuando la sacas de su hábitat natural y la pones en otro instrumento, todavía funciona maravillosamente. Entonces, te digo, yo no veo la ventaja en negar arreglos en concursos, por ejemplo. Me parece ridículo. Te digo, hay situaciones y contextos, eso me queda claro, pero decir que no se puede tocar Scarlatti, por ejemplo, o Vice, o Da Milano, o Mudarra, porque no son para guitarra, pues es ridículo, ¿no? Claro. Completamente. Y ahí sí, tienes razón, ¿no? La calidad de las obras son tan altas que al pasar a otro instrumento no pierde, ¿no? Y claro, el arreglista también tiene mucho que ver ahí, ¿no? En el caso de Llobet, con la sensibilidad que tiene, creo que los arreglos que hizo de Granados, los llevó a una interpretación única en guitarra y no perdió la esencia, ¿no? Por ahí que tal vez quitó una nota, no sé, pero esa nota en vez de quitarle a la obra, ganó en riqueza, ¿no? En colores, en arrastres, con esos glisandos muy usados por Llobet, ¿no? Muy de la época también. Mucha gente no se da cuenta, y perdón que estamos hablando de esto, yo sé que tenemos que hablar de... No, Pero tranquilo. algo muy interesante también, por ejemplo, es que el mismo Bach arregló su propia música para muchos instrumentos. Entonces, También, claro. la obra está tan famosa que toca todo el mundo, ¿no? El preludio en mi mayor de la 1006, ¿no? ¿Sí? Tirarita, tatita, ¿vieron? ¿No? Es original para violín. Después, laúd. Pero esa obra la usó también en una cantata como apertura. Entonces, baja el primero, oye, hay que usar tal, ok, no hay problema. Y en la cantata está, si no me acuerdo bien, un re mayor. O sea, nada que ver. La fuga, tan, 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 tararín, Claro, tan, famosísima fuga, está para do órgano, menor, claro. está para órgano también. O sea, por el mismo Bach. Entonces, no me salgan hoy en día con que no, es que Bach tiene el instrumento, no sé qué. Sí, por supuesto que Bach cuando compuso una obra la tenía en cuenta para el instrumento, pero se había que arreglarla, Bach la arreglaba y se acabó el problema. O sea, no explico, o sea, entrar en conversaciones como, no, es que Bach, o Scarlatti o quien sea, es que el instrumento, no sé qué. Obviamente sí hay compositores que son a lo mejor muy contextuales, ¿no? Yo sé de Arvo Pärt, por ejemplo, el compositor de Estonia, que no le gusta que se hagan arreglos de su música porque él obviamente la escribió específicamente para un instrumento, pero son casos en específico. Y yo sé Claro. que él, cuando escucha un muy buen arreglo de su obra, también lo reconoce. Entonces, no es, te digo, no es para guitarra y se acabó. No, no, para nada. O sea, Sí, eso sería ideal. claro. Claro. Bueno, dale, regresamos al concurso.
Sí, o sea, en los concursos ya se permite, ¿no? Como, y incluso lo ponen como obra obligatoria, ¿no? Para que todos toquen una transcripción o una obra adaptada a guitarra. Y eso es bueno. Yo también veo eso como, como una ventana más, ¿no? Para el repertorio guitarrístico, ¿no? Que tal vez en una época era reducido, pero justamente se enriqueció, ¿no? Con muchas adaptaciones, ¿ves? Pero bueno. Bien, Misael, y en cuanto a los resultados de estos concursos, tú, como, bueno, tú has tenido muchos primeros premios, ¿no? Casi todos los concursos, pero hay gente que, Misael, puedes, ¿me escuchas? No te logro escuchar. Te escucho. Ah, vale. Para gente, guitarristas que concursan bastante o están con miras a concursar, hay muchos estudiantes que también están con la idea de viajar y probar, ¿no? Probar los concursos. Eh, ¿Tú qué les recomiendas? Sí, por ejemplo, también puede pasar que no vaya bien en un concurso, te puede ir, puedes no ganar o tal vez ni siquiera pasar las etapas, ¿no? ¿Cómo habría que tomar eso? ¿Qué aconsejarías tú? ¿Cómo? Y para empezar, algo que recuerdo mi papá me decía mucho todavía, ¿no? Que todo es aprendizaje, ¿no? O sea, tú vas al concurso, desde que sales de tu casa, estás aprendiendo cuál ruta mejor para el aeropuerto, cuál aerolínea mejor para la guitarra, dónde sí comer, dónde no comer. O sea, todo es aprendizaje. En el sentido del viaje al concurso, yo creo que son, te digo, porque últimamente si vas a ser concertista o músico, vas a tener que viajar. Hoy en día, incluso aunque seas un músico local que tiene mucho éxito local, vas a tener que viajar en algún momento. Entonces, yo sí recomiendo mucho eso, ir al concurso. Además, el concurso es parte de una organización, conoces a muchos colegas o inmediatamente colegas o futuros colegas. Entonces, yo lo recomiendo, ¿no? En el sentido de los resultados, igual, ¿no? Todo es aprendizaje. Entonces, tú puedes pensar que en un concurso hoy en día, por ejemplo, en estos que son en línea, eh, en el concurso que hice de Exaequo hace un par de meses, habían 150 guitarristas. O sea, ¿cómo digo yo a conciencia plana que soy mejor que los 150? Es ridículo, ¿no? Yo tuve la suerte de pasar a la final y en la final tuve suerte de tocar bien y me escogieron uno de los ganadores. Pero si yo sentarme aquí y decir, no, es que yo sé mejor, no, es ridículo. Entonces, a mí me queda claro que ese primer lugar es totalmente contextual. Y todos los que he tenido, bueno, algunos, son, son, son situacionales, por usar eso. O sea, fue en el momento dado, la obra indicada, el jurado indicado, las cuerdas indicadas, etcétera. Es un montón de factores, ¿no? Que afectan. Y sé perfectamente bien que el otro concurso, con que uno de esos factores no esté, no ganas. Y se acabó el problema. O sea, no es, para mí no es vida o muerte. Cuando era más joven sí me lo tomaba más a pecho, ¿no? Cuando iba a concursar y no llegaba a la final o en la final llegaba y no tenía premio o segundo cero, pues lo sufres, ¿no? Porque dices, no, pues no tocó bien o no sirvo para esto, yo no debería tocar en concurso. Es muy fácil voltear al otro lado. Y yo sí personalmente, como mensaje a los que podrán estar escuchando o escuchen después, yo diría al revés, ¿no? No se den por vencidos. Si lo que les interesa es ganar un concurso y sentir que es ganar un concurso, lo único que hay que hacer es prepararse como locos y participar en concursos. Porque en ese momento, si tienes la dedicación y la determinación de trabajar fuerte y encima vas y pruebas, en algún momento vas a ganar. Y eso me queda claro. En algún momento vas a ganar. Y yo hubiese querido que alguien me dijera eso cuando yo empezaba. Porque cuando yo empezaba, eh, obviamente, a ver, me lo dijo mi familia, ¿no? Pero no es lo mismo que te lo diga un músico, digamos, ya establecido, que a lo mejor pasó por lo mismo, que a lo mejor este, ve los concursos desde adentro, que te diga, ¿sabes qué? Tienes todo, lo único que hay que hacer es ir a tocar más, ¿no? Porque en un momento yo recuerdo, gané algunos concursos, tuve suerte, y luego me fue mal en algunos. Y inmediatamente cuando me empezó a ir mal, solté otra vez. Entonces dije, no, yo no concurso más, entonces ¿para qué, no? Si me está yendo mal. Y es muy fácil a lo mejor caer en ese pensamiento negativo, ¿no? Ah, bueno, si no me va mal, si no me va bien, pues ¿para qué voy, no? Entonces, me pasé como 1 o 2 años que realmente no concursaba. Probé algún concurso en medio y, y me fue más o menos y dije, no, bueno, ¿para qué? Y ahora
realmente me arrepiento de eso, porque fueron 2 años que pude haber estado intentando, ¿no? A lo mejor hubiera ganado uno o dos más, pero no sé, hubiera estado intentando y aprendiendo cosas. Y fue a raíz de un concurso en Canadá, en Domaine Forger, que, digamos, renació mi carrera concursística, por inventar palabras ahora. Este, porque gané sin esperármelo un concurso ahí local. Bueno, local en Canadá significa internacional, ¿no? Entonces, un concurso ahí. Y de ahí dije, oye, si me fue bien acá, me puedo ir bien en otros lugares. Y ahí empecé a concursar otra vez y gané varios concursos que me interesaba a mí personalmente ganar, que les tenía el ojo, que los había dejado como de lado. Y ahí dije, no, ya no hay excusas. O sea, me preparo y voy, intento y que salga lo que salga. Y tuve mucha suerte de ganar varios de ellos. Entonces, de ahí aprendí eso, ¿no? Que no tiene caso. Ya es una carrera muy difícil. Si encima de eso nosotros mismos nos estamos jalando para atrás, pues es imposible, ¿no? La montaña está muy alta y muy empinada como para echarnos piedras a la espalda, ¿no? Entonces, en ese momento aprendí esa lección que te digo, mi familia, por supuesto, me había dicho muchas veces y me ha apoyado siempre, pero te digo, no es lo mismo que te lo diga o darte cuenta tú mismo en ese momento, ¿no? Que alguien te diga, no, sí puedes, ¿no? O sea, llega un momento en el que necesitas la reafirmación del escenario. Y para mí, ese es el premio más valioso, la reafirmación de que vas por buen camino. En un concurso te ganas un primer lugar, invariablemente el premio, lo que te está diciendo eso es que fuiste el mejor ese día, ¿no? O que fuiste elegido el mejor ese día. Y eso para mí realmente vale más que el premio monetario, que la guitarra que te pudiste haber ganado, que el concierto que te ganaste, etcétera. Es la reafirmación de que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Eso lo digo siempre también. Es el punto que más se me queda grabado después de un concurso. Ahora, si quedé en segundo lugar, olvídate. El primer lugar en media hora ya se me olvidó. El segundo lugar en 2 semanas todavía me acuerdo que cuál nota mal, cuál pasaje tengo que estudiar, por qué me salió mal el ruido del público que escuché, no sé, o sea, todo eso me acuerdo. Si gané el primer lugar, se me olvida todo lo demás. Entonces, es un rollo interesante, ¿no? Pero te digo, yo hoy trato de acercarme a todos los concursos con esa mentalidad de algo que aprender, ¿no? Y me queda claro, como te digo, sobre todo hoy en día, que en un concurso de 150 participantes, 30 son merecedores del primer lugar. O sea, y ya depende totalmente de si tuviste la suerte de escoger la obra indicada, si tuviste la suerte de que te tocó el jurado indicado, deja tú eso, de tocarla a la hora del día indicada, ¿no? Pero imagínate en un concurso con 30 concursantes donde tocan 15 minutos cada quien, es un día entero de estar jugando, o más, ¿no? Entonces, a la hora 7:30, no todos los jurados están perfectamente concentrados, receptivos, etcétera. Entonces ahí también es suerte si te toca tocar a la hora en que el jurado te está escuchando, que es receptivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, te digo, son demasiados factores como para volverte loco si no te va bien en un concurso, ¿no? Entonces, yo recomiendo de veras, de todo corazón, que si alguno de ustedes que está escuchando fueron a un concurso y no les fue bien o no les fue tan bien como esperaban, no se angustien, vuelvan a intentar, participen otra vez. Yo sé que es un gasto, ¿no? Obviamente, y es un esfuerzo enorme, pero precisamente por eso es que es tan valioso, porque es una experiencia que realmente te pone la presión y te pone la responsabilidad de prepararte lo mejor posible y salir a dar lo mejor de ti. Y de ahí en fuera lo que queda es esperar resultados, ¿no? Pero sí reitero eso, que si no les va bien, no se den por vencidos, ¿no? Y si les va bien, tampoco. Hay Claro, que... sí. No, son, como tú dices, son muchos factores, ¿no? Que pueden determinar el primer lugar, ¿no? Y como dices también, si fue el momento adecuado, si estabas con el ánimo adecuado, las cuerdas, N factores, ¿no? Pero bueno, creo que la base es tener la seguridad de que te preparaste bien, de que vas bien preparado de acuerdo a las bases y condiciones al concurso en el que vas, y luego dar todo en el escenario, ¿no? Así que esto, y tengo por seguro que lo que has dicho ahora les va a servir a todos los que están interesados en Ojalá. concursar, en animarse. Ah, sí, perfecto, sí. Nunca falta que llegues a un concurso y no tuviste tiempo de prepararte propiamente, ¿no? Me ha pasado un par de veces que me apunto a un concurso y pasan cosas en medio y a la hora llegas y dices, uy, me hubiera encantado tener una semana más, ¿no? O 2 semanas más. Pero en ese momento es la misma cosa. Te subes al escenario y lo das todo, ¿no? Te subes al escenario y tú con la confianza de que llevas 10 años tocando, pues tratas de tocar bien, ¿no? O
de que la obra tal, tú tratas de tocar bien. Entonces, siempre hay que tratar de mostrar lo mejor posible, lo mejor de ti en el escenario. Y eso es invariablemente si te preparaste bien o te preparaste mal, ¿no? En un concierto, por ejemplo, lo tomo igual. El público no tiene la culpa de que, imagínate que a mí me dio gripes la semana pasada y estuve 3 días sin poder estudiar, ¿no? Eso no es problema No, de ellos, es problema mío. Entonces, igual si esos 3 días se te complicaron y te complicaron los días que siguieron, etcétera, y no te preparaste todo lo mejor posible que pudiste, fuera de tus condiciones, obviamente, fuera de tu responsabilidad, igual tú te tienes que subir a tocar lo mejor posible, a dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces, es lo mismo en un concurso y yo también, es una conversación que yo tengo conmigo mismo y otro consejo que le daría a un concursante, si por cualquier contexto o razón no tuviste la oportunidad de prepararte como hubieras querido, igual si ya estás ahí, si ya estás registrado, si ya estás todo, tú súbete a dar lo mejor de ti. No sabes cuántas veces me ha tocado escuchar de guitarristas, hoy toqué de maravilla, pero no gané, ¿no? Hoy toqué impresionante, pero no gané, no sé por qué, ¿no? Yo no digo eso porque hasta cuando he podido, tenido la suerte de ganar, siento que no, que a lo mejor hay cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Eh, pero muchos otros me toca que, uy, hoy toqué horrible y luego ganan, ¿no? O hoy toqué más o menos y les toca ganar, ¿no? Entonces, todo es subjetivo en ese momento, porque en Estados Unidos, por ejemplo, o en México es más común que el concurso no tenga lugares desiertos. Es más raro, ¿no? claro. O sea, puede haber un lugar desierto si se dice, ok, primer lugar tal, segundo lugar empatado los otros dos y tercer lugar desierto. Ok, sí. Pero en Europa, por ejemplo, puede haber tercer lugar y primero y segundo desierto, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. No hay primeros premios, si es que no lo deciden. Claro, entonces, en ese momento estás concursando contra el estándar del primer lugar, por ejemplo, ¿no? Pero no en muchos otros concursos estás concursando contra el estándar de los demás. Entonces, en ese momento a lo mejor tocaste a 70%, pero ese 70% te alcanzó para probar que eras mejor que los otros, ¿no? Entonces, por eso es importante, incluso cuando no estás en tus mejores condiciones, salir a tocar lo mejor posible y dar todo de ti. Y yo recuerdo alguna vez, hablando de David, por ejemplo, David Russell, haber regresado cuando él estaba acá en Arizona de algún concurso, no recuerdo si fue Culiacán o algo así, y había quedado en segundo o tercer lugar, no recuerdo. Y, y regresé un poco decepcionado, pero bueno, tranquilo, ¿no? Y me dijo, David, no te preocupes, así ganas una plata y regresas el año que viene y ganas más, ¿no? Que si hubieras ganado primer lugar ahora, pues te toca nada más lo del primer lugar, pero si vas 2 veces, una en segundo lugar y otra en primero, pues ganaste casi el doble de dinero, ¿no? Entonces, Claro. entonces, te digo, de todo se puede sacar algo positivo y un aprendizaje, ¿no? Y de eso que me comentó David en esa ocasión, me lo ha comentado, no sé, Soran Duki, Chanielo, decir, otros guitarristas que son maestrazos hoy en día, ¿no? Que obviamente fueron por ese mismo proceso y que saben perfectamente bien que la vida es la vida y a veces ganas y a veces no ganas, ¿no? Entonces, volviendo a reiterar ese punto, ¿no? De si no te va bien, hay cosas positivas incluso en el no ganar, ¿no? A veces ganar termina siendo no tan positivo. O sea, gente que ganó concursos este año pasado, a lo mejor hubiera sido mejor que no lo ganaran y que lo ganaran este año porque ahora llegó lo del COVID, ¿no? Entonces, Claro. de ganadores se canceló, etcétera, la gira con tal se canceló, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de todas las situaciones, yo tiendo a ser así más mediador, ¿no? Yo sé que ninguna situación es completamente positiva ni completamente negativa, ganando o perdiendo, ¿no? Entonces, yo te digo, perdón que me repita tanto, pero es un mensaje que realmente es importante para los guitarristas. Si no les va bien, hay que intentar otra vez y ya está. Eso es todo lo que hay, ¿no? Trabajar duro, obviamente, prepararse lo mejor posible, tratar de aprender lo más posible, pero últimamente es intentarlo otra vez. Dale. Sí, no, obviamente ese consejo que das va a servir muchísimo y bueno, tienes mucha razón, ¿no? Todo es un aprendizaje, ya sea positivo, negativo, y en este caso, como dices, como casos fortuitos como esto del COVID, que por algo pasan las cosas, ¿no? Por algo se cancelaron y algo nuevo vendrá, ¿no? Misael, bueno, ya gracias de verdad por tu tiempo. Quería hacerte una última pregunta que es también, me parece muy importante, un poco fuera de los concursos y que es un punto que estoy viendo ahora en las nuevas generaciones, en el caso de mis alumnos, por ejemplo, y un caso mío también, y que sé que por tu parte también estás en ello. Eh, la cuestión, esa gran separación que hay del músico académico con la música popular. Tú tocas flamenco. Sí.
tocas flamenco, has tocado con baile, has tocado solos, y obviamente, y también, obviamente tienes una carrera impecable como guitarrista clásico. Em, ¿Cómo? Sí, y te digo porque, bueno, he hecho mucho de música peruana, tradicional, popular. Es más, al inicio hice mi carrera con discos de música peruana y a raíz de que decido ir a Alicante, tuve que prepararme para postular y bueno, retomé lo clásico y ahí, bueno, ya me voy por esa línea, ya llevándola pues a la música clásica, a la música barroca peruana, ¿no? Que ahorita estoy en ese campo. ¿Tú cómo ves eso de que el guitarrista puede abarcar ambos estilos sin ningún problema? ¿Debe hacerlo? ¿O debe dedicarse a una sola línea? Que en tu caso te he escuchado en ambas y, y he quedado sorprendido, ¿no? Muchas gracias. Eh, Mira, primero te cuento mi experiencia personal y luego te digo lo que opino. Vale. Yo le tengo pavor a ser guitarrista mediocre, en cualquiera de las dos. Porque yo veía, cuando yo empecé, a muchos guitarristas clásicos que venían del flamenco, que medio sonaban a clásico y medio sonaban a flamenco, muchos guitarristas que eran de rock y tocaban clásico y que medio sonaban acá y medio sonaban acá, y eso para mí era lo peor del mundo. Entonces, yo en muchas ocasiones contemplé dejar una de las dos cosas. Claro. Eh, Sin embargo, ya me queda claro que no puedo, porque realmente estoy igual de enamorado de las dos disciplinas, ¿no? Entonces, eh, cuando no puedo hacer una, extraño hacerla, entonces, y pasa muy seguido que tengo una temporada muy fuerte de guitarra clásica y no toco flamenco en 2 meses, por ejemplo, o sea, en público. Claro. Afortunadamente, es muy raro que pase. Cuando estuve en Alicante pasó, porque en Alicante, pues obviamente estaba con la guitarra clásica Claro, y los primeros 4 meses sin tocar. Por ocasión, por coincidencia, eh, terminé tocando en algún evento en Alicante 1 o 2 horas de flamenco o algo así, pero fue por coincidencia total y recuerdo que cuando toqué me consiguieron una guitarra que me llegó o ese día o el día anterior y fue literalmente acordarme cómo tocar y subirme al escenario, o sea, era bastante, bastante complicado, digamos, pero han sido pocas las situaciones donde he dejado de tocar una de las dos por tanto periodo, ¿no? La guitarra clásica realmente no la he soltado ya desde que la tomé en forma hace 10 años, ¿no? Ya he estado tocando sin parar prácticamente. Y habiendo comentado eso, yo, mi opinión es que realmente no hay ningún problema que se toquen un, más de una cultura musical, vamos a ponerlo así, ¿no? Popular, clásica, etcétera. Siempre y cuando se le dé el último respeto, o sea, el respeto mayor posible a cada cultura, ¿no? Porque sí lo que tiendo a no tolerar es que un guitarrista clásico agarre una obra, como tú dices, peruana, ¿no? Y medio la toque y le aplaudan y sea como falso, ¿no? Eso sí estoy muy en contra, porque la guitarra clásica tiene una escuela que hay que respetar y la guitarra popular peruana tiene una escuela que hay que respetar, ¿no? Y eso es un, es un tema muy complejo, ¿no? Porque hasta qué punto está respetando. Pero, por ejemplo, Barrios era música popular. claro. eh, Tárrega era música popular, o sea, obviamente se convirtieron en íconos de la guitarra clásica, eso me queda claro, pero Bach era música popular, o sea, me explico, o sea, la música popular es la música que tú haces hasta que la formalizas, entre comillas, en guitarra clásica. Es como, o sea, para mí Sergio Azar, por ejemplo, es un absoluto genio y uno de los mejores compositores que hemos tenido en la historia de la guitarra, y tiene ámbitos populares a morir, o sea, un montón de influencias, hasta citas literales de música popular en casi toda su música. Pero él es músico clásico, ¿cómo vas a decir que Sergio Sanz no es guitarrista clásico o compositor de guitarra clásica? Tendríamos que estar locos, ¿no? Astor Piazzolla, por ejemplo, es un poco diferente, ¿no? Porque Astor Piazzolla sí era tango argentino, pero cuando tú lo arreglas a la guitarra clásica, suena como música clásica. O sea, él tenía una mano de compositor muy, muy experta para componer bien contrapunto, para armonía, etcétera. Entonces, a mí me parece un poco ridículo desacreditar esa música. Me queda claro que no es a lo mejor Haydn, ¿no? O Mozart, pero otra vez, Haydn y Mozart hacían música popular. Bueno,
sencillamente resultó que su música popular es música clásica, ¿no? Pero, o lo que decimos hoy es música clásica. Pero Stravinsky era casi música popular también, un montón de influencias, Bartók, o sea, igual. Entonces, Ginastera, por ejemplo, un compositor interesante porque era un erudito, yo digo es porque su música todavía es, ¿no? De la música clásica, compuso en los ámbitos de composición clásica más elevados, etcétera, posible, pero está totalmente basado en música popular, a tal grado de que la sonata de Ginastera es el acorde abierto de la guitarra, ¿no? O sea, la sonata que escribió para guitarra está basado totalmente en las 6 cuerdas de la guitarra abierta. Entonces, ¿qué es más popular que eso? Obviamente está, digamos, música popular acercada desde un ámbito totalmente intelectual. Y eso es válido también, por supuesto. Pero no le quita lo popular. Por ejemplo, la sonata ginastera, tocada desde un ámbito puramente intelectual o tocada desde un ámbito intelectual y popular, son dos obras completamente diferentes. Si escuchas la sonata de ginastera desde el punto de vista de un guitarrista que conoce los estilos musicales que Ginastera estaba robando casi, ¿no? O citando en su música. Contra uno que no, te digo, son dos obras completamente diferentes. Yo personalmente prefiero la primera, pero muchísimo. Entonces, te digo, yo no tengo problema con eso. A mí, obviamente, siendo guitarrista flamenco clásico, cuando veo a un guitarrista clásico tocar flamenco por encima en un concierto de guitarra clásica, me quema la ropa, ¿no? O sea, no puedo verlo, porque me desespera mucho que se use el nombre del flamenco para vender conciertos, cuando realmente no estás tocando flamenco, ¿no? Eso me desespera. Cuando un guitarrista de flamenco hace lo mismo con la música clásica, me desespera, porque hay que tener un entrenamiento específico para tocar clásico, para tocar flamenco, hay que tener un conocimiento específico para tocar clásico, tocar flamenco. Entonces, eso es lo que eso para mí es la alerta roja, ¿no? De ahí en fuera, si yo toco guitarra clásica y mañana digo, quiero tocar jazz y realmente voy a aprender jazz y realmente toco jazz y después digo, la primera mitad de mi concierto de guitarra clásica y la segunda mitad es jazz, no hay tanto problema. O sea, yo todavía soy reacio a esa idea. ¿Eh? Este año en Canadá toqué un concierto donde la primera mitad era guitarra clásica y la segunda mitad era de flamenco. Pero es raro que haga eso para empezar y la segunda mitad es que me cercioré por todos los conductos que la primera mitad era guitarra clásica y la segunda mitad era guitarra flamenca. Dos guitarras diferentes. Obviamente, mi acercamiento físico al instrumento es diferente para las dos. Entonces, por todos lados era punto y otra cosa separada, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión para guitarristas que como tú, ¿no? Como yo. Y hoy, por supuesto, en día es mucho más común que un guitarrista toque varios estilos, ¿no? Pero yo conozco muchos que tocan varios estilos perfectamente bien cada estilo. Entonces, ese para mí es el objetivo, ¿no? Si vas a hacer dos ámbitos diferentes o más, que sean realmente dos ámbitos diferentes. Lo mismo diría, perdón que esté hablando tanto, lo mismo para dos instrumentos diferentes, porque realmente es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, mi novia, Diana, toca guitarra clásica impresionantemente bien y toca flauta impresionantemente bien. Entonces, son dos cosas completamente diferentes. No va a decir, no va a agarrar la guitarra y tocar una obra de flauta mal tocada, ¿no? Eso sería ridículo. Pero eso pasa con la guitarra, ¿no? Agarran de otro estilo y lo tocan mal tocado y como a lo mejor el público no sabe distinguir en todas las ocasiones, pues les funciona y lo usan y lo venden y eso me parece mal. Me parece como moralmente incorrecto musicalmente hablando, quizás, ¿no? Pero te digo, para mí realmente son dos instrumentos diferentes. Si vas a tocar piano y vas a tocar cello, no vas a tocar el piano como el cello, por supuesto que no. Hay que aprender a tocar piano y hay que aprender a tocar cello, ¿no? Entonces, esa misma ideología uso yo para el flamenco y la guitarra clásica y esa misma ideología recomiendo yo para cualquier artista que toque, como decimos, dos instrumentos diferentes. Otro ejemplo es el idioma, ¿no? O sea, vas a hablar inglés, habla inglés, vas a hablar alemán, habla alemán, vas a hablar japonés, habla japonés. Una cosa es tener un japonés muy bueno con un poco de acento americano, o inglés, o alemán. Ok, no pasa nada, mientras te estés esforzando por hablar japonés como debe ser, pero no vas a hablar japonés pensando en inglés, ¿no? Por ejemplo, o sea, ahí es cuando empiezan a haber problemas, ¿no? Entonces,
esa es te iba a decir, esa es mi opinión resumida, pero ni tan resumida. Es, No, ese es no, pero, el concepto, ¿no? no, pero queda claro y sobre todo que un punto importante es el conocimiento del estilo en el que vas a interpretar, ¿no? Yo recuerdo que, te cuento, cuando grabé mi primer disco de música peruana, yo era estudiante y para muchos guitarristas, conocedores y maestros de guitarra peruana, mi sonido era muy clásico. claro, Y para los clásicos, mi sonido no era clásico, sino que era para el otro lado. Entonces, era una, ¿no? Una disyuntiva ahí, pero luego grabé un disco más de música peruana, pero ahí es donde entendí que para interpretar un estilo hay que conocerlo y sí, conocer la fuente original y la forma como se toca. Entonces, de distintas regiones del Perú se interpreta diferente. Las orquestas típicas de la región del centro del Perú, por ejemplo, utilizan saxofones, arpa, entonces había que conocer todos esos estilos, ¿no? Entonces, y ahí es donde recién tú encuentras, ¿no? El sentido de la obra y puedes interpretar libremente, pues, un vals peruano, como debe ser, y luego tocar tárrega, pues, ¿no? Ahora, te hablo que eso me llevó, me llevó buen tiempo, ¿no? Me llevó buen tiempo diferenciarlo y hacerme notar, ¿no? Yo recuerdo que tocaba un huayno peruano, tradicional, y yo utilizaba una guitarra en ese tiempo de fibra de carbón, ¿no? Ese era o sea, era un alejado total de lo tradicional, ¿no? Pero más allá del tipo de guitarra, estaba el estilo, respetaba la forma, el acompañamiento, la afinación. Entonces sí, es un proceso, pero es cierto que ahora las generaciones nuevas ya no tienen tanto esa diferenciación y aprecian lo popular y ven lo bueno que pueden sacar de ello para enriquecer su interpretación, ya sea clásica o de la rama popular que estén haciendo, ¿no? Pero es interesante, ¿verdad? Y gracias por tu opinión. Misael, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Le hemos pasado muy bien y gracias, de verdad. Gracias, que todo vaya bien y ojalá esto pase pronto y podamos coincidir. Y nada, ojalá pronto te tengamos por Perú también, así que haremos lo posible. encantado. Muchas gracias a ti y a todos los que estén escuchando. Encantado de conocerte a ti, por supuesto. Ojalá, como tú dices, coincidamos pronto en algún lugar. Y bueno, por lo pronto a seguir estudiando, ¿no? Sí, eso sí, posiblemente coincidamos en Alicante, que es donde casi siempre nos juntamos con todos. Ojalá Claro, que sí. ojalá. Misael, gracias, que todo vaya bien. Un abrazo. Gracias. Cuídate. Hasta luego.